Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Me sale la carta del 2 de copas, mi querido Piscis. Es como que, es como que me dijera Richard, a veces siento que me ama, pero otras veces siento que yo lo estorbo, mi querido pececito. Tú sientes que hay una conexión muy importante con una persona. Tú sientes que es tu alma gemela, cariño. Pero sin embargo, por algún motivo, a lo mejor en estos días, está pasando en esta semana, que tú me dices, Richard, no termino de entenderlo o de entenderla. Parece como que nunca nos ponemos de acuerdo. Parece como que estuviera lidiando con una persona que no conozco, mi querido Piscis, cariño. Siento un acuario muy fuerte, mi pececito, cariño, ¿vale? A lo mejor hecho sin querer, pero siento un acuario muy fuerte, Piscis. La carta del 2 de copas, cariño, esta persona es tu alma gemela, pero por algún motivo hay algo que a ustedes dos les separa. Y eso lo vamos a averiguar, Piscis. ¿Ves? Aquí hay dos personajes que se dan la espalda, Piscis. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Vamos a ver. A lo mejor estás lidiando con un acuario también. A ver. Me sale un cáncer. Me sale Libra. Tauro o Virgo, cariño. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi pececito, iniciales. La letra X, la letra B, la letra I, la letra G, Piscis. Muy bien. Voy a continuar con el mismo mazo. Voy a continuar a ver qué más me quieren decir, mi querido Piscis. Lo siento, el vapor me pica un poco. Vamos a ver. Vamos a ver, mi pececito, qué más me quieren decir. Vamos a ver, mi pececito, qué más me quieren decir. Sí, mira, sale la carta del emperador, cariño. Hay algo que está pasando con la persona de tu interés. Veo muchas discusiones, muchos conflictos. Es como que esta persona se encierra en su mundo, cariño. A lo mejor tú eres del grupo de personas que me dice, Richard, yo quiero hablar, yo quiero aclarar, yo quiero saber qué es lo que está pasando, que me diga algo. Pero es como que se encierra en su mundo, cariño. Por algún motivo se encierra en su mundo. La carta del 4 de copas, corazón. Esta persona te ha pedido tiempo, o ustedes se han dado lo que es un tiempo, porque la carta del emperador está al costado de la carta del 4 de copas, cariño. Te ha pedido tiempo. Entonces, todavía no veo lo que es un final, pero es cierto que las cosas están un poco tensas entre ustedes, muy tensas, ¿vale? La carta del 8 de pentáculos. Si esta persona, mi querido Piscis, te ha pedido tiempo, yo te recomiendo que respetes su decisión. Respeta, porque alguno de ustedes es como que te preguntas y dices, ¿qué pasaría si lo escribo? ¿Qué pasaría si me pongo en contacto, cariño? Es que tiene la carta del emperador, se va a encerrar en su mundo, cariño. Inclusive se va a enojar. Va a sentir que tú le estás acosando, va a sentir que tú lo estás presionando, etcétera, etcétera. Te recomiendo que dejes que las aguas se calmen, Piscis, ¿vale? Tienes esa intención de escribir a esta persona. Y también puede ser que esta persona quiere escribirte, pero corazón, no es recomendable en estos momentos. No, porque la situación está muy tensa. Tenemos el emperador. El emperador, cariño, está al costado de la carta del 2 de copas. No se entiende. No se entiende. No vaya a ser que al final la solución sea peor. Perdón, cariño.
Tengo la garganta fatal. La carta del as de bastos. Muy bien. Si tú me dices, Richard, lo que pasa es que yo a veces pienso que ya está con otra persona. La carta del as de bastos, cariño, me dicen que hay un problema, pero no me está diciendo que está saliendo con alguien. No me está diciendo esto, cariño. Vamos a ver qué me dice más adelante, ¿vale? Pero tú sospechas. Es como que me dice Richard, yo pienso que está saliendo con alguien, yo pienso que esa actitud, que está aburrido, está aburrida, no es simplemente por casualidad. Vamos a ver qué más me dice. Piscis. La carta del colgado, corazón. Estás comiéndote la cabeza. Es cierto que las personas del signo Piscis tienen lo que es la intuición muy elevado, pero no saquemos conclusiones antes de tiempo, ¿vale? Estás pensando mucho, Piscis, mucho. Estás muy nervioso, muy nerviosa, tú en estos momentos. Tenemos lo que es la carta del 7 de Pentáculos. Posiblemente tu sospecha, Piscis, puede ser que está relacionado porque esta persona ha hecho lo que es un gasto sin consultarte, Piscis. Parece como que tú me dices, Richard, me falta dinero, no sé de dónde has sacado este dinero, o tú de repente me dices, Richard, he revisado las cuentas y veo que los movimientos pues no coinciden. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Vamos a ver, cariño, hay problemas económicos en base a esta situación. Hay muchos problemas económicos. La carta también de la Reina de Pentáculos, cariño. Tú quieres una respuesta. Tú ya lo has encarado. Tú de repente lo has preguntado, oye, ¿en qué has gastado tanto dinero? Y esta persona se queda callado, se queda callada, no te lo dice. No te lo dice, cariño. O de repente esta persona te dice que, pues, yo qué sé, ha perdido dinero, ha tenido lo que es un asalto, pero tú no lo crees. Tú no terminas de creer a esta persona, cariño. Porque mira, tú solamente lo observas, no te creo. Tu intuición es más fuerte y aquí hay un problema relacionado con el dinero. Hay un problema, cariño. Quizá de repente por ahí empiezan los problemas, corazón. ¿En qué ha gastado ese dinero esa persona? Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del hilo de la vida. Vale. Lo que sí, mi querido Piscis, o esta persona, a lo mejor puede ser el caso que tiene compromiso, y tú lo sabes, puede ser el caso, o esta persona está teniendo contacto con alguien. No es que a lo mejor ellos hayan coincidido, no. De repente que se hayan encontrado, no. Están teniendo contacto, o por las redes sociales, o por una página de contacto, o esta persona está en la distancia y últimamente pues están conversando, están chateando, como dicen, ¿no? Han tenido contacto, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta del hilo de la vida. Por eso que está así de repente un poco nervioso, corazón, o nerviosa. La carta del 9 de Pentáculos, cariño, hay un interés, Piscis, por esa persona. Sí, este interés, mi querido Piscis, puede ser por la parte económica o simplemente pues le ha empezado a gustar otra vez, corazón, sea hombre o sea mujer. Hay un interés, todavía no están, pero hay un interés. Está lo que decimos aquí en España, está tonteando, cariño, está filtreando. Sí, hay un interés, cariño. Hay un interés relacionado con los sentimientos. La carta de Rey de Copas, cariño. Hay un interés, ¿vale? Todavía no llegan a nada, pero hay un interés, sí. La carta de la muerte, cariño, tienen juegos, ya sabes cómo, ¿no? Por el internet. Tienen juegos. Que no te sorprenda, Piscis, que alguno de ustedes, sin querer o queriendo, vas a encontrar alguna prueba. Vas a encontrar una prueba, Piscis. Y esta prueba puede estar relacionada con lo pasional. A lo mejor una escritura subida de tono, puede ser fotos, evidencias. Tú vas a encontrar, cariño. Algo vas a encontrar tú. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver.
Sí, la carta del diablo y la carta de la muerte, cariño, sí. O ya lo has encontrado, Piscis, dímelo en los comentarios. Muchos de ustedes te vas a desengañar o vas a entender por qué esta persona estaba de mal humor, por qué esta persona se portaba así, porque ustedes van a encontrar pruebas, fotos o conversaciones subida de tono, cariño, vas a encontrar, te acordarás de mí. ¿Ves? La carta del loco, al costado de la carta del diablo, cariño, pierde la cabeza totalmente, ha perdido la cabeza. Te vas a sorprender con lo que tú vas a ver. Te vas a sorprender, cariño, porque son fotos muy fuertes. Por eso que tú dices, este chico está loco, esta chica está loca. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Te vas a sorprender. La carta del 6 de Pentáculos, cuando tú lo encares, Piscis, esta persona se va a negar. Se va a negar, a pesar que tienes pruebas. Y esta persona, Piscis, escucha bien, su cinismo va a ser tan fuerte que no vaya a ser que al final te acuse que tú has invadido su privacidad. Porque aquí me sale leyes, justicia, cariño. Me salen las leyes aquí, Piscis. No vaya a ser que a lo mejor esta persona te diga, estás hablando en mi contra, estás yendo contra de mi honra, ¿cómo es posible? No vaya a ser que inclusive te denuncie, cariño. Aquí yo, mi querido Piscis, yo veo denuncias, Piscis. No vaya a ser que a lo mejor en su cinismo de ellos dos, a lo mejor no te denuncia tu pareja o no te denuncia la persona que a ti te interesa, cariño. A lo mejor te denuncian el amante o el ex. Te denuncia, corazón. Porque aquí yo veo denuncias. Se te complican las cosas, Piscis, cariño. Cuidado, corazón, ¿vale? Si esta persona simplemente ya no es para ti, no te compliques la vida, Piscis. No te compliques la vida, ¿vale? No te compliques. Siento que está teniendo como ese contacto, esa comunicación por el internet. Todo es por el internet, Piscis. La carta del mundo. Esta situación va a llevar a que ustedes vayan lo que es a un proceso legal o simplemente es la gota que derrama el vaso. Porque la carta del mundo cierras el ciclo. Es como que me dices tú, Richard, le hubiera perdonado cualquier cosa, pero esto no. Lo que yo he visto no. Se cierra el ciclo, cariño. O te desengañas, mi pececito. Pero cuidado. Yo te recomiendo, Piscis, si esto te pasa, no te compliques la vida, cariño. Porque son personas tan malas que de repente esas fotos, esas pruebas que tú vas a encontrar, lo van a usar lo que es en tu contra. Porque yo veo lo que es una denuncia en tu contra, Piscis. Veo una denuncia. O si tú de repente, vamos a suponer que no encuentras pruebas tan fuertes como que te he mencionado, y tú lo reclamas a esta mujer, a este hombre, te van a denunciar, cariño. Y tu pareja no te va a apoyar. Puede ser que esta situación ya ha pasado. Y me dice Richard, estoy intentando resolver esto, todavía no se cierra el ciclo, pero se va a cerrar ya. Se va a cerrar, ¿vale? Porque cierras con la carta del mundo, Piscis. Cierras con la carta del mundo. Corazón, amores hay por montones, cariño. Hombres hay por montones, mujeres hay por montones. Hay muchos peces en el río, somos como plagas. ¿Por qué te quieres complicar la vida? Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Mira, sale el mundo. Cierra ese ciclo ya. Cierra ese ciclo, corazón. Tienes que cuidarte tú, Piscis. Tienes que cuidarte tú, ¿vale? Cierra ese ciclo, cariño. Yo sé que duele, sobre todo cuando tú, pues, confías mucho en esa persona. Para ti esa persona es muy importante. Es tu pareja, la persona a quien tú has entregado tu confianza. Pero, corazón, no te arriesgues. Cierra ese ciclo. No te compliques, cariño. Pero algo va a salir a la luz. Por eso que tú ves ese cambio de ese hombre, de esa mujer. O de repente, si ustedes actualmente están lo que es en contacto cero, esta persona te pidió tiempo, cariño, es por eso. Es por eso, cariño. Porque está tratando con una persona a través del internet, a través de las redes sociales. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, Capricornio. Opción 2,
la carta de la muerte, todo puede pasar. Escorpio, se cierra un ciclo, pero luego vuelve otra vez. Vamos a ver qué te dice, corazón, el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo? El número 26 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es dar, cariño. ¿Sabes qué siento, Piscis? Yo creo que este mensaje del oráculo está relacionado para el grupo de personas que ya ha pasado esto. Ya ha pasado esto. Y es como que tú tienes como miedo, como que vas a la defensiva, como que me dice Richard, yo tengo ese temor de volver a pasar otra vez por esto, cariño. El otro mensaje también, Piscis, si tú te das cuenta, aquí hay una mujer que tiene a un pequeño hombre como Dios lo trajo al mundo. Y la palabra es dar, dar. Mira, Piscis, a lo mejor lo que te voy a decir es un poco frío, lo que te voy a decir. Voy a intentar buscar la palabra correcta, pero creo que tu pareja, cariño, ha buscado en otros lugares lo que no tiene en casa. ¿Me entiendes? Y no te culpo, porque a lo mejor me dice Richard, yo he estado enferma, había mucho estrés, estaba dedicado a lo que es en el trabajo, seas hombre, seas mujer, da igual, da igual. Porque siento, corazón, como que esta persona pues se ha sentido frustrada y ha buscado en otros lugares lo que entre vosotros pues se ha ido apagando, Piscis. Eso es lo que me dice el oráculo. Pero, corazón, es cierto, no lo justifico, ¿vale? Es cierto que tú me dices, Richard, ¿dónde está la lealtad? Si hay un problema, pues que me lo diga. O simplemente, ¿por qué continúa conmigo? ¿Por qué, corazón? Porque está en su zona de confort. Porque este chico o esta chica está jugando, está experimentando, o porque esta situación, pues, le da lo que es adrenalina, Piscis. Por eso es esto. Pero vuelvo a decir, yo no le justifico, Piscis. No le justifico. Tú estás en toda tu razón de decir, Richard, no estoy de acuerdo. No le justifico, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Piscis. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta de las de copas. Siento que esta persona posiblemente te va a pedir perdón o te va a pedir lo que es una oportunidad. Pero la última palabra lo tienes tú. Solteros y solteras, hay una persona que te va a decir lo que siente, o hay una persona, corazón, que te ama, o te ama en secreto. Puede ser también de elemento agua, Cáncer, Escorpio o otro Piscis, ¿vale? Hay una persona que siente algo por ustedes, cariño. Mientras que tú estás tratando de entender por qué esta persona te pagó así, hay otra persona que te está esperando. Tenemos lo que es la carta del 8 de oros, 8 de pentáculos. Dentro de 8 días o 28 días vas a recibir lo que es una respuesta que está relacionado con el trabajo, ¿vale? Puede ser contrato, puede ser de repente que te llamen de una empresa o vas a recibir una respuesta. Como está al costado de la carta de las de copas, yo siento que esto va a ser positivo. A lo mejor hay una deuda que te tienen y este dinero pues te tiene que llegar a ti porque te pertenece. Sí, corazón, sí. Vas a recibir lo que es algo relacionado con el dinero, cariño. Confirmado, confirmado. Si a lo mejor hay una empresa que te tiene una deuda o tú me dices, Richard, estoy esperando que me devuelva un dinero que yo he prestado, te llega, ¿vale? Te va a llegar. A lo mejor no te llega todo de golpe, pero te va a llegar, cariño. Hay una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, que te va a ofrecer su apoyo incondicional, cariño, ¿vale? Cuando te digo lo que es incondicional, a lo mejor esta persona te va a escuchar, esta persona te aconseja, inclusive te va a ayudar lo que es en el aspecto económico, Piscis. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Algunos de ustedes, mi querido Piscis, tienes como un recuerdo o una añoranza, posiblemente de tu pasado o tus hijos.
O hay una tristeza de tu infancia, Piscis. Parece como que esta situación que te está pasando, quizá de repente te pone un poco nostálgico y tú dices, Richard, ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Siempre me lo he pasado sufriendo, ¿por qué nunca tengo suerte? Pero va a llegar tu suerte, Piscis. No te sientas mal, cariño. Va a llegar tu suerte. Simplemente que, pues, te has topado con la persona equivocada o es una mala racha nada más, ¿vale? Porque aquí yo siento, cariño, que hay una persona que te va a ayudar, hay una persona que te va a escuchar, pero es como que esta situación te afecta tanto que vas a estar muy sensible, muy nostálgico, Piscis, pero nada que no se pueda resolver. Entonces, tranquilo, tranquila, corazón, siento mucho lo que te ha pasado, lo que te va a pasar, cariño, pero siento que es lo mejor. Te liberas de una persona que sinceramente no es para ti. Yo siento que tú te mereces algo mejor, cariño, algo mejor, pero a veces tienen que pasar estos sucesos para que nos saquen de nuestra zona de confort, cariño, de nuestra zona de confort, para que tú reacciones, para que tengas fuerza para pasar página. Pero yo siento que tu relación o el contacto con esta persona ya viene fallando desde hace mucho tiempo, pero ahora es como el desenlace, cariño. Te quiero. Hasta la vista, mi querido Piscis, sé feliz, todo va a ir bien. No hay mal que por bien venga, Piscis. Recuérdalo. Te quiero, pececito.